Emma Tammy, nacida el 26 de febrero de 1982 en Middletown, Connecticut, emerge como una de las directoras más prometedoras del cine de horror contemporáneo tras su exitoso debut con Five Nights at Freddy's en 2023. Criada en Nueva York en una familia teatral, ambos padres eran actores, Tammy desarrolló desde temprana edad una sensibilidad única hacia la narrativa visual y la construcción de atmósferas. Su herencia finlandesa, a través de su padre Tom Tammy, quien emigró de Finlandia a Estados Unidos en 1949 siendo niño, le otorgó una perspectiva cultural distintiva que posteriormente influenciaría su aproximación al horror psicológico. Tras graduarse de la Universidad Wesleyan, donde se especializó en estudios cinematográficos, Tammy tuvo la extraordinaria oportunidad de realizar una pasantía con el legendario Robert Altman, experiencia que moldeó profundamente su comprensión del lenguaje cinematográfico y la dirección de actores. Su carrera comenzó en el ámbito documental con Fair Chase 2014, un largometraje que codirigió junto a Alex Collin explorando al mundo de las carreras de larga distancia, proyecto que reveló su habilidad para capturar historias humanas íntimas dentro de contextos más amplios. Esta obra inicial demostró su capacidad para encontrar drama en situaciones aparentemente mundanas, una habilidad que posteriormente transferiría al género del horror. En 2016, codirigió Election Day, Lens Across America con Henry Jacobson, experiencia que ella misma describió como su primera película de horror, anticipando su futura especialización en el género. Este proyecto le permitió experimentar con técnicas de suspense y construcción de tensión que más tarde perfeccionaría en sus largometrajes de terror. El punto de inflexión llegó en 2017 durante el Festival de Sundance, cuando el productor Chris Allender se acercó a Tammy con un guión que eventualmente se convertiría en The Wind 2018, su debut como director en solitario. Esta película de horror psicológico, ambientada en el oeste estadounidense, le permitió establecer su firma visual y narrativa, la construcción meticulosa de atmósferas claustrofóbicas, el uso magistral del espacio negativo y los silencios, y una aproximación profunda psicológica al horror que privilegia la atención sostenida sobre los sustos gratuitos. The Wind recibió aclamación crítica en Sundance y estableció a Tammy como una nueva voz importante en el cine de género, particularmente notable por su perspectiva femenina en un género tradicionalmente dominado por cineastas masculinos. El encuentro con el universo de Freddy's. La génesis de Five Nights at Freddy's 2 tiene sus raíces en el extraordinario éxito comercial de su predecesora, pero su concepción intelectual se remonta a las primeras conversaciones entre Jason Blum y Emma Tammy en 2022. Blum, conocido por su ojo clínico para identificar propiedades con potencial comercial masivo, se acercó a Tammy específicamente por su trabajo en The Wind, reconociendo que su aproximación artesanal al horror podría elevar lo que fácilmente podría haber sido una adaptación genérica de videojuego. En esa primera reunión, Blum le presentó a Tammy el universo de Five Nights at Freddy's, una franquicia que ella admitió no conocer en profundidad, lo que paradójicamente se convirtió en una ventaja creativa. Su mirada fresca le permitió aproximarse a los elementos fundamentales del juego, los animatrónicos, el ambiente claustrofóbico, el terror psicológico, sin estar limitada por preconcepciones o expectativas específicas de los fanáticos. Durante los meses siguientes, Tammy se sumergió en el mundo creado por Scott Cawthon, estudiando no solo los juegos, sino la mitología expandida, los fanfilms y la comunidad que había crecido alrededor de la franquicia. Esta investigación exhaustiva la llevó a comprender que Five Nights at Freddy's funcionaba en múltiples niveles, como horror directo para audiencias jóvenes, como rompecabezas narrativo complejo para los devotos de la serie y como comentario subyacente sobre la nostalgia, la inocencia perdida y los traumas de la infancia. Su visión para la secuela se cristalizó en torno a la idea de explorar más profundamente estas capas temáticas, manteniendo los elementos de terror que habían hecho exitosa la primera película, pero expandiendo el universo hacia territorio más psicológicamente complejo. El momento decisivo llegó cuando Tammy propuso a Cawthon y Blum que la secuela no fuera simplemente más de lo mismo, sino una evolución natural de los temas establecidos en la primera película. Su visión incluía un mayor enfoque en el trauma transgeneracional, cómo los eventos del restaurante afectan no solo a los protagonistas directos, sino a toda la comunidad, y una exploración más profunda de la mitología de William Afton y la historia del restaurante.
Esta aproximación resonó fuertemente con Cawthon, quien había estado buscando maneras de expandir la narrativa cinematográfica más allá de los confines del juego original. La arquitectura narrativa, del concepto a la página. El proceso de escritura de Five Nights at Freddy's 2 representó una colaboración única entre la sensibilidad cinematográfica de Emma Tammi y la visión mitológica de Scott Cawthon, creador del universo de Five Nights at Freddy's. A diferencia de la primera película, que requirió aproximadamente 14 borradores según declaraciones de Jason Blum, la secuela alcanzó su forma final en solo 4 o 5 versiones, una eficiencia que Tammi atribuye a la base sólida establecida por la película anterior. El primer borrador, completado en febrero de 2024, se concentraba en expandir el mundo de Freddy Fazbear's Pizza, explorando sus orígenes más profundos, introduciendo nuevos animatrónicos, específicamente los Toy Animatronics del segundo juego, y desarrollando las consecuencias emocionales de los eventos de la primera película en los personajes supervivientes. La segunda versión del guión, desarrollada entre marzo y abril de 2024, introdujo elementos completamente nuevos que no habían aparecido en los juegos, incluyendo el concepto de FazFest, un festival local inspirado en las leyendas urbanas que surgieron alrededor de los eventos del primer restaurante. Esta adición permitió a Cawthon y Tammi explorar cómo las tragedias reales se transforman en folclore popular, un tema que resonaba con las teorías conspirativas y la mitología de Internet que rodean a la franquicia real de Five Nights at Freddy's. La inclusión de FazFest también proporcionó un contexto narrativo para introducir nuevos personajes y expandir el mundo más allá de los confines del restaurante, algo que Tammi consideró esencial para evitar que la secuela se sintiera repetitiva o limitada. El tercer borrador, refinado durante mayo y junio de 2024, se enfocó en perfeccionar las dinámicas entre personajes, particularmente la relación entre Abby Schmidt y sus amigos animatrónicos. Tammi y Cawthon trabajaron extensivamente en desarrollar el arco emocional de Abby, transformándola de una niña traumatizada en una figura más activa en la narrativa. Este desarrollo requirió cuidadosa consideración de cómo representar el trauma infantil de manera responsable mientras mantenían los elementos de terror que los fanáticos esperaban. La escritura también expandió significativamente los roles de los nuevos personajes interpretados por Skid Ulrich, Wayne Knight y McKenna Grace, asegurándose de que sus presencias no se sintieran como simples adiciones, sino como elementos orgánicos de la historia expandida. El laberinto del financiamiento, negociaciones y expectativas. La búsqueda de financiamiento para Five Nights at Freddy's 2 presentó un escenario único en la industria cinematográfica contemporánea, donde el extraordinario éxito de la primera película, que recaudó casi $300 millones mundial con un presupuesto de apenas 20 millones, garantizaba prácticamente la luz verde para la secuela, pero también creaba expectativas y presiones financieras sin precedentes. Universal Pictures, que había distribuido la primera película, se comprometió inmediatamente a financiar la secuela cuando Blumhouse presentó el proyecto en abril de 2024, pero las negociaciones se centraron en determinar el presupuesto apropiado para un proyecto que tenía que equilibrar las expectativas de una franquicia exitosa con el modelo de producción de bajo costo que había caracterizado a Blumhouse. El presupuesto final de $36 millones representaba un aumento del 80% respecto a la primera película, pero aún se consideraba modesto según los estándares de Hollywood para secuelas de franquicias exitosas. Las negociaciones entre Blumhouse, Universal y Scott Cawthon Productions se extendieron durante varios meses, no por disputas financieras, sino por el deseo de todas las partes de asegurar que la secuela mantuviera la autenticidad y el control creativo que habían hecho exitosa la primera película. Cawthon, como creador de la franquicia, insistió en mantener control significativo sobre los elementos narrativos y de diseño, particularmente en lo relacionado con los animatrónicos y la representación de la mitología del juego. Esta insistencia llevó a estructurar un acuerdo donde Cawthon mantenía derechos de aprobación final sobre el guión, el diseño de personajes y la dirección artística general, algo poco común en producciones de estudio de esta magnitud.
La participación de Jim Henson's Creature Shop, que había sido fundamental en el éxito visual de la primera película, requirió negociaciones separadas que se complicaron por la demanda sin precedentes de sus servicios. El éxito de la primera película había elevado el perfil de la compañía, resultando en múltiples proyectos de alto perfil solicitando sus servicios para 2024 y 2025. Asegurar su participación para la secuela requirió no solo un aumento significativo en su compensación, sino también garantías de cronogramas de producción que les permitieran cumplir con otros compromisos contractuales. Este proceso culminó en un acuerdo donde Creature Shop tendría 3 meses adicionales de preproducción para el diseño y construcción de los nuevos animatrónicos, así como acceso exclusivo a las tecnologías más avanzadas de la compañía. La búsqueda de rostros. Casting principal. El proceso de casting para Five Nights at Freddy's 2 comenzó en agosto de 2024 con una premisa fundamentalmente diferente a la de su predecesora. Mientras que la primera película había requerido construir un elenco desde cero, la secuela tenía el desafío de expandir orgánicamente un conjunto establecido de personajes mientras introducía nuevos elementos que enriquecieran la narrativa sin sobrecargarla. Josh Hutcherson, cuyo retorno como Mike Shit había sido confirmado desde las primeras etapas del desarrollo, trabajó estrechamente con Emma Tammy durante la preproducción para redefinir a su personaje, transformándolo del guardia de seguridad traumatizado de la primera película en una figura más paterna y protectora en la secuela. Esta evolución requirió que Hutcherson desarrollara nuevas capas de su interpretación, explorando cómo los eventos traumáticos del primer film habían alterado fundamentalmente la psicología de Mike y su relación con su hermana Abby. La confirmación del retorno de Elizabeth Lale como Vanessa presentó desafíos únicos, considerando que su personaje había sufrido trauma significativo al final de la primera película. Lyle trabajó con consultores de trauma psicológico durante la preproducción para desarrollar una representación auténtica de PTSD que fuera tanto cinematográficamente efectiva como responsable en su representación. Su preparación incluyó sesiones con terapeutas especializados en trauma familiar y violencia, así como investigación extensiva sobre cómo los sobrevivientes de eventos traumáticos navegan relaciones posteriores. Esta preparación resultó en una interpretación que Tammy describió como devastadoramente real durante las primeras lecturas de mesa. Piper Rubio enfrentó quizás el mayor desafío actoral de todo el elenco, necesitando evolucionar su interpretación de Abby Schmidt de una niña vulnerable y traumatizada a un personaje más complejo que mantiene su inocencia mientras demuestra mayor agency narrativa. Su preparación incluyó trabajo extensivo con coaches de actuación especializados en performance infantil, así como sesiones con los puppeteers de Jim Henson's Creature Shop para desarrollar una química natural con los animatrónicos que sería crucial para la credibilidad de su personaje. Rubio también trabajó con consultores psicológicos para entender cómo los niños procesan trauma y forman vínculos de supervivencia, conocimiento que informó su interpretación de la relación única de Abby con los animatrónicos. Incorporación de nuevas voces. Casting secundario. La adición de Skeet Ulrich al reparto representó un casting que generó considerable excitement entre los fanáticos del horror, particularmente dada su historia con Matthew Lillard en Scream 1996. Ulrich fue seleccionado para interpretar a Henry Emily, padre de Charlotte Charlie Emily, una víctima de William Afton cuya alma posee la marioneta, un elemento central en la mitología de Five Nights at Freddy's. Su casting requirió navegación cuidadosa entre su iconografía establecida en el género de horror y la necesidad de crear un personaje distintivo que sirviera a la narrativa específica de FNAF. Ulrich describió su preparación como excavar en el dolor de un padre que ha perdido todo, trabajando con Tammy para desarrollar una interpretación que honrara tanto la gravedad del material como las expectativas de los fanáticos de la franquicia. Wayne Knight, veterano actor conocido por sus roles en Jurassic Park y Seinfeld, fue cast como Mr. Berg, maestro de ciencias de secundaria de Abby, un personaje completamente original creado para la película que sirve como figura de autoridad positiva en contraste con las influencias más siniestras que rodean a la protagonista joven. Knight describió su aproximación al personaje como encontrar la humanidad en un mundo de monstruos,
desarrollando un performance que proporcionara grounding emocional y comic relief sin minimizar los elementos de horror. Su presencia añadió una dimensión de normalidad que Tammy consideró esencial para contrastar con los elementos sobrenaturales de la historia. Transformaciones físicas y psicológicas, preparación actoral. La preparación actoral para Five Nights at Freddy's 2 requirió que el elenco desarrollara una comprensión física única de cómo interactuar con criaturas animatrónicas que pesaban hasta 200 libras cada una y requerían múltiples operadores para funcionar correctamente. Josh Hutcherson pasó 2 semanas en las instalaciones de Jim Henson's Creature Shop aprendiendo los fundamentos de la puppetry y desarrollando confort físico con los animatrónicos que le permitiera actuar naturalmente durante las escenas de confrontación. Esta preparación incluyó ejercicios de combate coreografiado con los suit performers, así como técnicas para mantener contacto visual convincente con criaturas que podían tener hasta 6 puntos diferentes de articulación facial. Elizabeth Lyle trabajó específicamente en desarrollar técnicas para representar hipervigilancia y respuestas de trauma que serían consistentes con la experiencia de su personaje, pero que también funcionaran cinematográficamente en escenas con elementos sobrenaturales. Su preparación incluyó trabajo con especialistas en movimiento para desarrollar un lenguaje corporal que comunicara trauma pasado sin resultar en performance excesivamente indicated o teatral. Esta preparación fue particularmente importante para escenas donde Vanessa debe confrontar tanto su trauma personal como las amenazas sobrenaturales presentes en la narrativa. Construcción del mundo físico, locaciones y decorados. La selección de Nueva Orleans como locación principal para Five Nights at Freddy's 2 representó una decisión tanto práctica como creativa que influyó profundamente en la atmósfera final de la película. La arquitectura distintiva de la ciudad, con sus edificios deteriorados y atmósfera gótica sureña, proporcionó el telón de fondo perfecto para expandir el mundo de Freddy's Fazbear's Pizza más allá de los confines del restaurante original. Mark Fisichella, el diseñador de producción, trabajó extensivamente con Locations Scouts para identificar estructuras que pudieran transformarse convincentemente en los diversos establecimientos de Freddy's que aparecen en la película, incluyendo tanto locaciones actuales como el sitio del restaurante original. La construcción del nuevo Freddy Fazbear's Pizza representó el mayor desafío logístico de la preproducción, requiriendo la construcción de un set completamente funcional en Chalmette, Luisiana, detrás de un Walmart existente. Este set, que costó aproximadamente $8 millones de los 36 millones del presupuesto total, fue diseñado para ser completamente funcional como restaurante, incluyendo sistemas de cocina operativos, áreas de juego interactivas para niños y múltiples espacios de performance para los animatrónicos. La construcción requirió 6 meses de trabajo previo al inicio de la fotografía principal, con equipos de construcción trabajando en 3 turnos para completar el proyecto dentro del cronograma de producción. La decisión de filmar en Luisiana también fue influenciada por los generosos incentivos fiscales del Estado para producciones cinematográficas, que redujeron el costo efectivo de la producción en aproximadamente 15%. Sin embargo, Tammy enfatizó que la decisión primaria fue creativa. Nueva Orleans tiene una energía que se siente ligeramente fuera del tiempo, ligeramente wrong, que era exactamente lo que necesitábamos para esta historia. La humedad característica de la región también contribuyó a crear la atmósfera opresiva que Tammy buscaba, particularmente en escenas interiores donde la tensión claustrofóbica era esencial para el efecto dramático. Ensamblando el equipo creativo. La selección de Lynn Moncrief como directora de fotografía representó una colaboración continuada de la primera película, pero con un mandato expandido de crear un lenguaje visual distintivo para la secuela que honora la estética establecida mientras introducía nuevos elementos visuales. Moncrief pasó 3 meses en preproducción desarrollando una paleta de colores expandida que incorporaba los azules y púrpuras característicos de los Toy Animatronics, mientras mantenía la paleta de ámbar y rojo que había definido la primera película. Su trabajo incluyó extensos test de iluminación con los nuevos animatrónicos para determinar cómo diferentes esquemas de luz afectarían tanto su apariencia como su funcionalidad mecánica.
Apenas un año de preproducción, Timothy Alverson y Derek Larsen, los editores de la película, comenzaron su trabajo durante la preproducción, desarrollando un rough cut conceptual utilizando storyboards y animatics que les permitiría trabajar más eficientemente durante la postproducción. Este proceso, poco común en producciones de horror, reflejó la complejidad técnica de coordinar performances humanas con animatrónicos complejos y efectos visuales. Su preparación incluyó el desarrollo de un sistema de catalogación que permitiría seguimiento preciso de las múltiples takes requeridas para cada escena con animatrónicos, considerando que las criaturas mecánicas requerían tiempo significativo para reset entre takes. Los Newton Brothers, Andy Grush y Taylor Newton Stewart, retornaron como compositores después de su trabajo aclamado en la primera película, pero con el desafío de expandir su paleta musical para incorporar elementos más orquestales mientras manteniendo la estética electrónica que había caracterizado su score anterior. Su preproducción incluyó el desarrollo de temas leitmotivs específicos para cada uno de los nuevos animatrónicos, así como la creación de un tema musical para Fast Fest que pudiera funcionar tanto como música diegética durante las escenas del festival como material temático a lo largo de la película. Los primeros pasos en el terror, semana inaugural. La fotografía principal de Five Nights at Freddy's 2 comenzó oficialmente el 28 de octubre de 2024, una fecha elegida deliberadamente para coincidir con la temporada de Halloween y capitalizar la atmósfera estacional que Emma Tammy consideró esencial para establecer el tono correcto desde el primer día de rodaje. La primera semana se concentró en escenas de establecimiento que no requerían la presencia de animatrónicos complejos, permitiendo que el cast y el crew desarrollaran su química de trabajo antes de enfrentar los desafíos técnicos más demandantes. El primer día de filmación se dedicó completamente a escenas en la casa de Mike Schmidt, secuencias íntimas que permitieron a Josh Hutcherson y Piper Rubio redescubrir la dinámica fraternal después de casi 2 años desde la filmación de la primera película. Durante estos primeros días, Tammy implementó un protocolo único de preparación matutina que incluía sesiones de 30 minutos donde todo el equipo, desde los actores principales hasta los técnicos de sonido, participaba en ejercicios de team building específicamente diseñados para producciones de horror. Estos ejercicios, desarrollados por consultores especializados en dinámicas de grupo bajo estrés, tenían como objetivo crear un ambiente de work environment cohesivo que pudiera mantener la moral alta durante las inevitables jornadas largas y emocionalmente demandantes que caracterizarían la producción. La efectividad de este enfoque se hizo evidente cuando el equipo navegó sin conflictos significativos una complicación técnica mayor el tercer día de filmación, cuando un fallo en el sistema eléctrico del set principal retrasó la filmación por 6 horas. El primer encuentro del cast con los animatrónicos completamente operacionales ocurrió el viernes de la primera semana, en una sesión especial que Tammy describió como una reunión formal de presentación entre los actores y sus coestrellas mecánicas. Esta sesión, filmada en su totalidad por el equipo de documentalistas Behind the Scenes, capturó las reacciones genuinas de asombro y ligero nerviosismo de los actores al enfrentar las criaturas de tamaño completo. Piper Rubio posteriormente describió esta experiencia como aterrador pero mágico, notando que la presencia física de los animatrónicos transformó inmediatamente su comprensión de su personaje y las dinámicas de la historia que estaban contando. Secuencias clave, la magia de las escenas principales. La filmación de la secuencia de apertura de Fast Fest, que ocupa los primeros 15 minutos de la película, requirió 3 días completos de rodaje con más de 200 extras locales reclutados en Nueva Orleans y comunidades circundantes. Esta secuencia, completamente original para la película y no basada en elementos específicos de los videojuegos, representó uno de los mayores desafíos logísticos de toda la producción. Tamu trabajó con 3 unidades de cámara simultáneamente para capturar la complejidad del festival, incluyendo performances de múltiples cover bands tocando música temática de Five Nights at Freddy's, competencias de cosplay con participantes reales de la comunidad de fanáticos y food vendors sirviendo comida temática creada específicamente para la película. La secuencia más técnicamente compleja de toda la producción fue la escena climática en el restaurante donde Abby confronta simultáneamente a 5 animatrónicos diferentes, cada uno requiriendo entre 3 y 5 operadores para funcionar completamente.
Esta escena, que ocupa aproximadamente 8 minutos de screen time en el corte final, requirió 2 semanas completas de filmación y más de 40 takes para cada setup de cámara. La complejidad surgía no solo de la coordinación mecánica, sino de la necesidad de Piper Rubio de mantener continuidad emocional a través de múltiples días de filmación mientras interactuaba con criaturas que podrían estar funcionando de manera diferente dependiendo del día, la temperatura y el nivel de fatiga de sus operadores. Una de las secuencias más emotivamente demandantes fue la confrontación entre Elizabeth Lyle y Matthew Lillard, donde Vanessa debe enfrentar tanto su trauma personal como la presencia física de William Afton. Esta escena, filmada en el sótano del set principal durante los últimos días de noviembre, requirió múltiples takes no por problemas técnicos, sino por la intensidad emocional que ambos actores trajeron a sus performances. Tammy reportó que después del primer día de filmación de esta secuencia, implementó sesiones de debriefing con un counselor profesional disponible on-set para asegurar el bienestar mental del cast durante las secuencias más psicológicamente intensas. Navegando crisis, resolución de problemas en set. La producción enfrentó su primera crisis mayor durante la 5ª semana de filmación, cuando uno de los animatrónicos principales, Toy Freddy, sufrió un mal funcionamiento mecánico que requirió reparaciones extensas y amenazó con retrasar el cronograma de producción por al menos una semana. El problema surgió cuando el sistema de servomotores que controlaba los movimientos faciales del animatrónico comenzó a producir ruidos audibles que interferían con la grabación de audio, un problema que los técnicos de Jim Henson's Creature Shop inicialmente no pudieron diagnosticar. La solución eventualmente requirió volar a un especialista técnico desde las instalaciones de California de Creature Shop, así como reimaginar temporalmente varias escenas para trabajar alrededor de las limitaciones del animatrónico dañado. Un desafío inesperado surgió durante la filmación de las escenas nocturnas exteriores, cuando el equipo descubrió que los niveles de humedad características de Luisiana estaban afectando negativamente el funcionamiento de los sistemas electrónicos de los animatrónicos. Los servomotores y circuitos electrónicos que controlaban los movimientos faciales detallados comenzaron a experimentar fallos intermitentes que no habían sido anticipados durante las pruebas en el ambiente controlado de los estudios de California. La solución requirió la instalación de sistemas de deshumidificación portátil en cada área donde los animatrónicos operarían, así como el desarrollo de protocolos de mantenimiento más frecuentes que añadieron aproximadamente 30 minutos a cada día de filmación. Creatividad espontánea, improvisaciones y cambios. Una de las adiciones más memorables a la película surgió de una improvisación espontánea durante la filmación de una escena relativamente menor entre Josh Hutcherson y Wayne Knight. Durante una pausa en la acción, Knight comenzó a improvisar diálogo adicional que exploraba la backstory de su personaje como maestro, material que no había sido incluido en el guión original, pero que resonó tan fuertemente con Tammy que decidió incorporarlo en la escena final. Esta improvisación eventual se convirtió en uno de los momentos de comic relief más efectivos de la película, proporcionando un respiro emocional necesario antes de las secuencias de terror más intensas del tercer acto. A Matthew Lillard propuso durante la filmación una modificación significativa a una de las escenas de flashback de William Afton, sugiriendo que su personaje mostrara momentos de vulnerabilidad genuina que humanizarían parcialmente al antagonista sin excusar sus acciones. Esta propuesta inicial fue controversial, con members del equipo creativo expresando preocupación de que podría comprometer la naturaleza inequívocamente malévola del personaje establecida en la primera película. Sin embargo, después de extensas discusiones entre Lillard, Tammy y Scott Cawthon, decidieron filmando múltiples versiones de la escena, eventualmente seleccionando una aproximación que mantenía la malevolencia del personaje mientras añadía complejidad psicológica que enriqueció su arco narrativo. El cierre emocional, días finales de producción. Los últimos días de filmación, que se extendieron hasta finales de febrero de 2025, estuvieron marcados por una combinación de exhaustion física y emotional catharsis, que Tammy describió como agridulce pero profundamente satisfactoria.
El último día oficial de fotografía principal se dedicó a filmar pickups y inserts menores, pero la producción organizó una celebration de rap que incluyó no solo al cast y crew, sino también a members de la comunidad local que habían apoyado la producción durante los meses de filmación. Esta celebration incluyó una proyección impromptu de dailies seleccionados para los participantes locales, marcando la primera vez que audiencia externa al equipo de producción vio footage de la película completada. At a 1.0 pace, en particular, experimentó conflicted emotions durante el rap, habiendo desarrollado genuine affection por los animatrónicos que habían sido sus co-stars durante meses de filmación. En el último día, los operators de Jim Henson's Creature Shop organizaron una farewell ceremony donde cada uno de los animatrónicos performed a goodbye gesture para la joven actriz, un momento que fue capturado en video y subsequently se convirtió en viral content en social media durante la postproducción. Emma Tammy, reflejando sobre los 3 meses de producción en una interview días después del rap, describió la experiencia como transformativa tanto personal como profesionalmente, notando que la scale y complexity de la producción habían expandido significativamente su confidence como filmmaker while maintaining her commitment a character-driven horror que había caracterizado su trabajo anterior. Su rap speech al equipo, que duró casi 20 minutos, emphasized la collaborative nature de la producción y expressed particular gratitude hacia los craftspeople y technicians cuyo trabajo haría posible que The Movie's vision se realizara completamente durante post-production. Establecimiento y seducción. Disección del primer acto. Disección del primer acto. El primer acto de Five Nights at Freddy's 2 ejecuta una magistral escalada de normalidad hacia el horror que establece tanta continuidad con su predecesora como territorio narrativo completamente nuevo. La secuencia de apertura, ambientada durante FastFest, funciona como un prólogo extenso que introduce a audiencias nuevas al mundo de Freddy Fazbear's, mientras ofrece a fanáticos establecidos múltiples capas de huevos de Pascua y referencias profundas. La cinematografía de Lynn Moncrief durante estas secuencias iniciales emplea deliberadamente una paleta de colores saturada y warm que contrasta dramáticamente con la estética más apagada y opresiva que caracterizará el resto de la película. Esta elección visual comunica subliminalmente que la alegría superficial es precisamente lo que hace que el horror subyacente sea más perturbador. La reintroducción de Mike Smith y Abby funciona como un desarrollo de personajes sofisticado que reconoce el trauma de los eventos anteriores al tiempo que impulsa sus arcos emocionales. Josh Hutcherson, del rendimiento en estas primeras escenas, establece a Mike como significativamente más protectora e hipervigilante, pero también más emocionalmente disponible hacia Abby de lo que había sido en la primera película. La guión de Scott Cawthon equilibra cuidadosamente la exposición necesaria para los recién llegados con progresión de personajes que recompensa a los espectadores familiarizados con la entrega anterior. Particularmente efectiva es la escena donde Mike le explica a Abby por qué ya no pueden visitar a sus amigos, un momento que comunica tanto información de la trama como intereses emocionales a través del subtexto en lugar de un diálogo explícito. La introducción de nuevos personajes, particularmente el Sr. Berg, Wayne Knight y los diversos asistentes al festival, cumple múltiples funciones narrativas más allá del simple avance de la trama. Estos personajes representan normalidad y estabilidad comunitaria que contrasta fuertemente con los peligros sobrenaturales que surgirán más adelante. La actuación de Knight lo establece particularmente como una figura paterna sustituta para Abby, creando apuestas emocionales que se volverán cruciales durante las secuencias culminantes de la película. La escritura utiliza hábilmente estas nuevas relaciones para amplificar el conflicto interno de Abby entre su deseo por la normalidad y su conexión mística con los animatrónicos. Escalada y complejidad. El segundo acto en profundidad. El segundo acto representa quizás la sección estructuralmente más ambiciosa de toda la película, intentando equilibrar múltiples hilos argumentales mientras mantiene la tensión claustrofóbica que había definido la película anterior. El regreso de Freddy's Pizza, ahora reinventado como un espacio más elaborado y tecnológicamente avanzado, proporciona el escenario para las confrontaciones de personajes que se habían ido construyendo a lo largo del primer acto.
Emma Tammy, de la dirección durante estas secuencias, muestra particular sofisticación en su uso de espacio y de bloqueo, creando momentos donde los personajes se sienten al mismo tiempo aislado y lleno de gente, un reflejo de sus propios estados psicológicos. Abby's Secret Excursions a Reconnect con los animatrónicos impulsan el conflicto central de este acto, pero el guión evita la tentación obvia de repetir simplemente la dinámica de la primera película. En cambio, sus interacciones con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy revelan que tanto ella como ellos han cambiado por sus experiencias anteriores. Los propios animatrónicos muestran comportamientos más complejos, a veces protectores, a veces amenazantes, creando incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones que mantiene al público adivinando sobre su papel en la mitología en expansión. La actuación de Piper Rubio captura la creciente agencia de Abby mientras mantiene el núcleo vulnerable que hace que su personaje sea convincente. La introducción de los nuevos toy animatrónicos durante esta sección brinda algunos de los momentos de terror más viscerales de la película, pero también cumple importantes funciones temáticas. Estas versiones más nuevas y avanzadas de los personajes clásicos representan un intento corporativo de desinfectar y comercializar la traumática historia de Freddy's, un comentario que resuena con las preocupaciones del mundo real sobre cómo las empresas explotan la tragedia con fines de lucro. El diseño visual de estos personajes, creado por Jim Henson's Creature Shop, enfatiza deliberadamente su perfección artificial en contraste con el carácter desgastado y auténtico de los animatrónicos originales, creando metáforas visuales para las formas en que el trauma se convierte en mercancía y empaquetado para el consumo masivo. Clímax y resolución, análisis del tercer acto. El tercer acto de Five Nights at Freddy's 2 culmina en una secuencia extendida que equilibra el terror práctico con la resolución emocional de una manera que pocas películas de género logran con éxito. La revelación de la conexión de la marioneta con Charlotte Emily y por extensión con Henry Emily, Skeet Ulrich, proporciona un cierre narrativo que había estado construyendo a lo largo de las películas anteriores, al tiempo que abre nuevas preguntas sobre la mitología más amplia del universo de Freddy. La actuación de Ulrich como un padre afligido que ha pasado décadas buscando justicia para su hija agrega un peso emocional que eleva el material más allá del simple territorio de características de criaturas. La confrontación culminante entre todos los personajes principales, humanos y animatrónicos, en el comedor principal del restaurante representa una de las secuencias técnicamente más complejas jamás intentadas en una película de terror de este nivel de presupuesto. La coreografía de Emma Tammy de esta secuencia demuestra una comprensión sofisticada de cómo equilibrar múltiples efectos prácticos, actuaciones de actores e hilos narrativos simultáneamente. La escena funciona tanto como experiencia de terror visceral y como catarsis emocional para personajes que han estado luchando contra el trauma y la culpa a lo largo de ambas películas. El uso de El restaurante El espacio, con sus alegres decoraciones en contraste con la violencia que ocurre dentro de ella, crea disonancia cognitiva que amplifica el horror de impacto. La resolución, mientras proporciona un cierre para la historia inmediata, evita cuidadosamente atar todos los hilos sueltos en la mitología, manteniendo la intriga para posibles entregas futuras mientras satisface las necesidades narrativas de la historia actual. La imagen final de Abby alejándose de Freddy Fazbear's Pizza, ni completamente satisfecha ni completamente traumatizada, sugiere una madurez y aceptación que había sido el objetivo del personaje a lo largo de ambas películas. Este final evita tanto el optimismo poco realista que socavaría los elementos de terror como la desolación castigadora que dejaría al público emocionalmente agotado. Simbolismo subterráneo, interpretaciones ocultas. La ópera Five Nights at Freddy's 2 en múltiples capas de significado simbólico que se extienden mucho más allá de su narrativa de terror superficial, creando un texto que premia el análisis detallado y la interpretación. El marco simbólico más obvio involucra a los animatrónicos como representaciones de la inocencia infantil corrupta, pero la película profundiza este concepto al explorar cómo el trauma se perpetúa a través de las generaciones.
La relación entre William Afton, Vanessa y Michael Afton crea una dinámica familiar donde el abuso y la violencia son patrones heredados que los personajes deben elegir conscientemente un descanso. Este tema del trauma generacional resuena particularmente fuerte en las discusiones contemporáneas sobre cómo las familias procesan y sanan de la violencia histórica. La secuencia del Fast Fest funciona como un comentario sofisticado sobre cómo las comunidades procesan el trauma colectivo, transformando la tragedia genuina en entretenimiento desinfectado. La alegre reinterpretación del festival de eventos que realmente había aterrorizado a la comunidad refleja fenómenos del mundo real donde los eventos trágicos se mercantilizan a través del turismo, la mercancía y el entretenimiento. La dirección de Emma Tammy de estas secuencias camina en una línea delicada entre celebrar la resiliencia comunitaria y criticar las formas en que el capitalismo transforma todo, incluso la tragedia, en oportunidades de ganancias. El contraste visual entre los colores brillantes del festival y la oscuridad subyacente de la historia crea una disonancia cognitiva que refleja cómo las sociedades a menudo lidian con verdades incómodas. Los propios animatrónicos representan múltiples posibilidades simbólicas simultáneamente. Son víctimas que buscan justicia, pero también instrumentos de venganza. Son espíritus protectores, pero también entidades peligrosas. Son niños inocentes, pero también herramientas de manipulación. Esta ambigüedad simbólica refleja las complejas formas en que los sobrevivientes de trauma navegan su relación con sus experiencias pasadas. A veces, el trauma crea sabiduría y empatía, otras veces crea ciclos de violencia y retribución. La negativa de la película a simplificar estas relaciones simbólicas en categorías morales claras crea riqueza que la eleva más allá de las ofertas típicas de género. Arquitectura psicológica, desarrollo de personajes. La psique de cada personaje principal en Five Nights at Freddy's 2 ha sido elaborada con especial atención a patrones realistas de respuesta al trauma y recuperación, creando individuos que se sienten auténticamente humanos a pesar de operar dentro de un marco narrativo sobrenatural. La evolución de Mike Schmidt desde la primera película muestra un crecimiento postraumático clásico, mayor protección combinada con hipervigilancia persistente, conexiones emocionales más profundas equilibradas con abstinencia ocasional y un sentido de propósito derivado de sobrevivir a desafíos anteriores. La actuación de Josh Hutcherson captura estos matices psicológicos sin caer en representaciones cliché de sobrevivientes de trauma que a menudo plagan las películas de terror. La poesía visual, cinematografía y estilo. La cinematografía de Lynn Moncrief en Five Nights at Freddy's 2 representa una evolución sofisticada del lenguaje visual establecido en la primera película, expandiendo la paleta estética mientras mantiene la coherencia tonal que había definido la franquicia cinematográfica. Su aproximación utiliza un contraste deliberado entre secuencias diurnas filmadas con tonos cálidos y saturados que evocan nostalgia y comodidad y secuencias nocturnas dominadas por azules fríos y blancos ásperos que crean una atmósfera de malestar clínico. Esta elección de paleta de colores funciona tanto como herramienta atmosférica como dispositivo narrativo, ya que las audiencias asocian inconscientemente el cambio hacia tonos más fríos con una creciente amenaza sobrenatural. La transición entre estos escamas de color ocurre gradualmente a lo largo de cada secuencia, creando una sutil presión psicológica que amplifica la tensión sin depender únicamente en sustos repentinos. El movimiento de la cámara a lo largo de la película demuestra una sofisticación particular en su uso de localizaciones prácticas y decorados elaborados. Durante las secuencias en el nuevo Freddy Fazbear's Pizza Restaurant, Moncrief emplea técnicas de cámara itinerante que imitan los patrones de movimiento que un niño podría usar explorando un espacio diseñado para su entretenimiento. Esta elección crea tanto asombro como inquietud subyacente, ya que la exploración aparentemente inocente revela gradualmente detalles amenazantes. Los propios animatrónicos son fotografiados utilizando técnicas que enfatizan su imponente presencia física mientras mantienen su carácter como figuras de entretenimiento infantil. Los primeros planos de sus rostros usan iluminación que puede cambiar sus expresiones entre amigables y amenazantes dependiendo del ángulo y la sombra, creando ambigüedad que sirve tanto para el horror como para contar historias.
Las técnicas de iluminación empleadas durante toda la producción requirieron una amplia colaboración entre Moncrief y los artesanos de Jim Henson's Creature Shop para garantizar que los animatrónicos fotografiaran de manera efectiva en diversas condiciones. Cada animatrónico requería configuraciones de iluminación específicas que resaltaran sus detalles mecánicos mientras mantenían la personalidad de su personaje. Las limitaciones prácticas de filmar con títeres grandes y pesados requerían soluciones innovadoras de aparejo que permitieran cambios dinámicos de iluminación durante tomas individuales. Estos desafíos técnicos resultaron en un estilo visual que enfatiza la calidad artesanal de los animatrónicos, mientras que el uso de la iluminación sugiere sus propiedades sobrenaturales. El ritmo del terror, montaje y estructura narrativa. El enfoque editorial de Timothy Alverson y Derek Larson demuestra una comprensión sofisticada de cómo un equilibrio de múltiples ritmos temporales simultáneamente, el ritmo procedimental de las escenas de investigación, la creciente tensión de las secuencias de terror y los ritmos emocionales de los momentos de desarrollo del personaje. Su estilo de corte varía deliberadamente a lo largo de la película, utilizando tomas más largas durante las escenas impulsadas por los personajes para permitir a los actores desarrollar matices emocionales y cortes más rápidos durante las secuencias de acción para crear desorientación y emoción. Esta variación en el ritmo editorial crea un flujo narrativo que guía la atención de la audiencia mientras se dirige hacia los momentos culminantes. Particularmente innovador es su enfoque a las secuencias de corte que involucran a los animatrónicos, donde las técnicas tradicionales de edición de terror tuvieron que adaptarse para adaptarse a las limitaciones físicas de los grandes efectos prácticos. Los animatrónicos requieren un tiempo significativo para reiniciarse entre movimientos, lo que requirió creatividad editorial en la construcción de secuencias que mantengan la tensión mientras se trabaja en torno a restricciones técnicas. Los editores desarrollaron un sistema de uso de tomas de reacción, detalles ambientales y elementos atmosféricos para salvar brechas mientras los animatrónicos estaban siendo reposicionados, creando secuencias perfectas que enmascaran la compleja logística detrás de cada escena. La estructura de las secuencias individuales muestra una atención particular a la creación de tensión a través del ritmo editorial en lugar de depender únicamente en sustos repentinos. Los editores utilizan técnicas como acortar gradualmente la duración de las tomas para aumentar el ritmo, el uso estratégico del silencio para crear anticipación y la colocación cuidadosa de señales sonoras para guiar la respuesta emocional de la audiencia. Este enfoque crea experiencias de terror que se sienten ganadas en lugar de manipuladoras, construyendo un suspenso genuino a través de la artesanía en lugar de depender de ruidos fuertes repentinos para asustar al público. Magia práctica, efectos especiales y animatrónica. La colaboración entre Jim Henson, la criatura de la tienda, y la del equipo de producción de 5 noches en Freddy's 2 representa uno de los más exitosos efectos prácticos logros en los últimos cine del horror, la creación de animatrónicos que la función tanto como maravillas técnicas como personajes convincentes. El proceso de diseño para cada animatrónico comenzó con una consulta detallada entre Scott Cawthon, Emma Tammy y el diseñador principal Robert Bennett para garantizar que cada criatura permaneciera fiel a los diseños del juego mientras funcionaba de manera efectiva en un entorno de acción en vivo. Este proceso requirió modificaciones significativas desde la estética del juego para adaptarse a los requisitos prácticos como la distribución del peso, el acceso del operador y las necesidades de mantenimiento durante los horarios extendidos de filmación. Cada animatrónico primario contiene aproximadamente 200 piezas móviles individuales, controladas por equipos de 3 a 5 operadores mediante una combinación de controles por cable, servos controlados por radio y técnicas de manipulación directa. La complejidad de estos sistemas mecánicos requirió extensos periodos de ensayo donde los operadores pudieron desarrollar memoria muscular para los movimientos de los personajes, mientras los actores aprendían a anticipar y reaccionar a comportamientos animatrónicos. Los animatrónicos más grandes, incluido Toy Freddy, pesan más de 200 libras cuando están completamente ensamblados y operativos, lo que requiere equipo de aparejo especializado para una operación segura y transporte entre los lugares de rodaje.
El trabajo de efectos digitales, manejado por un equipo de especialistas en efectos visuales que trabajaban estrechamente con equipos de efectos prácticos, se centró principalmente en la mejora en lugar de reemplazar los elementos prácticos. Se utilizaron gráficos por computadora para eliminar cables visibles y operadores, mejorar las expresiones faciales durante los primeros planos y crear efectos ambientales que no habrían sido prácticos para lograr utilizando técnicas tradicionales. Este enfoque mantiene la calidad táctil que brindan los efectos prácticos, al tiempo que utiliza tecnología digital para refinar y perfeccionar los detalles que mejoran la efectividad de la narración. Arquitectura sonora, música y diseño de audio. El paisaje sonoro de Five Nights at Freddy's 2, elaborado por los hermanos Newton, Andy Grush y Taylor Newton Stewart, se basa en su aclamado trabajo en la primera película mientras se expande hacia un nuevo territorio tanto musical como conceptual. Su enfoque compositivo equilibra elementos electrónicos que reflejan la naturaleza tecnológica de los animatrónicos con componentes orquestales que enfatizan los intereses emocionales humanos de la narrativa. El tema principal sufre variaciones a lo largo de la película que reflejan los estados emocionales de los personajes y los desarrollos narrativos, creando una continuidad musical que apoya la narración sin diálogos ni efectos abrumadores. Las composiciones animatrónicas individuales crean firmas sonoras que ayudan a las audiencias a distinguir entre personajes durante secuencias complejas que involucran a múltiples criaturas. Estos temas musicales incorporan elementos que sugieren tanto la naturaleza inocente del entretenimiento infantil como la amenaza subyacente que representan estos animatrónicos en particular. El tema de Toy Freddy, interpretado principalmente en piano sintetizado con sutiles efectos de distorsión, evoca tanto cajas de música infantiles como corrupción digital. La firma musical de Toy Bonnie utiliza elementos de guitarra que hacen referencia a la música rock, pero procesados a través de filtros electrónicos que crean un contenido armónico inquietante. El trabajo de diseño de sonido, supervisado por un equipo de especialistas experimentados en audio de terror, crea un ambiente donde cada sonido mecánico, pisada y ruido ambiental aporta una tensión y atmósfera edilicia. Los sonidos mecánicos de los animatrónicos fueron grabados utilizando sus mecanismos operativos reales, entonces procesados para potenciar su impacto sin perder autenticidad. Este enfoque crea un audio que se siente realista y elevado, apoyando la suspensión de la incredulidad al tiempo que amplifica el impacto emocional. El diseño de sonido ambiental incorpora sutiles señales de audio que sugieren una presencia sobrenatural sin depender de efectos obvios de picadura, creando un paisaje sonoro que soporta la tensión a través de la sugerencia en lugar de la agresión. Noche de estreno, primeras impresiones y recepciones. La premiere de Five Nights at Freddy's 2 en el TCL Chinese Theater de Los Ángeles la noche del 2 de diciembre de 2025 constituyó uno de los eventos cinematográficos más anticipados del año, atrayendo no solo a industry insiders, sino también a cientos de fanáticos devotos de la franquicia que habían viajado desde todo el país para presenciar el debut de la secuela. La experiencia de la alfombra roja contó con elaboradas exhibiciones de los animatrónicos principales, lo que permitió a los asistentes una vista de cerca de las maravillas técnicas que Jim Henson's Creature Shop había creado para la producción. Emma Tammy, Scott Cawthon y el elenco principal pasaron más de 2 horas interactuando con fanáticos y prensa, demostrando el apoyo de base que había construido en torno a la franquicia desde su inicio como serie de videojuegos independiente. Las reacciones inmediatas de los asistentes al estreno fueron abrumadoramente positivas, con elogios particulares dirigidos hacia la mitología expandida y las actuaciones animatrónicas mejoradas. Los profesionales de la industria en asistencia notaron la mejora significativa en los valores de producción mientras mantenían el auténtico ambiente de terror que había hecho exitosa la película original. Varios directores de terror prominentes, incluidos algunos cineastas estables de Blumhouse, expresaron admiración por la evolución como directora de Tammy y su capacidad para equilibrar las expectativas de los fanáticos con un atractivo más amplio para la audiencia. La fiesta posterior al estreno contó con pantallas interactivas donde los invitados pudieron observar técnicas de operación animatrónicas demostradas por técnicos de Creature Shop, proporcionando un acceso sin precedentes detrás de escena que generó un considerable revuelo en las redes sociales.
La primera ola de reacciones críticas, publicada a las pocas horas del estreno, reveló una respuesta dividida que caracterizaría gran parte de la recepción crítica de la film. Si bien elogiaron los logros técnicos y el espectáculo visual, varios críticos expresaron su preocupación por la coherencia narrativa y el desarrollo de los personajes, sugiriendo que la ambición de la película de expandir la mitología había resultado en una historia que se sentía sobrecargada y ocasionalmente desenfocada. Sin embargo, las primeras reacciones en las redes sociales de las audiencias de Fanático fueron abrumadoramente positivas, con particular entusiasmo para hacer referencia a una tradición de juegos más profunda y las presentaciones de personajes queridos de entregas posteriores en la serie de videojuegos. Conquista comercial, análisis de taquilla y distribución. El estreno teatral de Five Nights at Freddy's 2 en 5 de diciembre de 2025 en 3.300 cines norteamericanos se presentó una implementación estratégica diseñada para maximizar tanto los ingresos del fin de semana de estreno como el rendimiento sostenido de la temporada navideña. Las proyecciones del fin de semana de estreno de Domestic, 35-40 millones nacionales, aunque inferiores al impactante debut de la película original de las 80 millones, reflejaron expectativas de mercado más realistas y una mayor competencia de los estrenos navideños establecidos. Las proyecciones previas de los jueves generaron 7.2 millones, lo que representa una disminución del 30% con respecto al rendimiento previo de las 10.3 millones de la original, pero aún indica un fuerte compromiso central de Fanático y el interés de la audiencia general. La estrategia de lanzamiento internacional enfatizó los territorios donde las películas de terror tradicionalmente tienen un buen desempeño, con un enfoque particular en los mercados latinoamericanos, donde la franquicia Five Nights at Freddy's había desarrollado seguidores sustanciales a través del contenido de juegos de YouTube y las comunidades de fanáticos. Los primeros retornos internacionales de mercados como México, Brasil y Argentina mostraron un sólido desempeño que superó las expectativas del estudio, lo que sugiere que el atractivo de la franquicia trascendió las fronteras culturales y lingüísticas de manera más efectiva que muchas propiedades de terror. Los mercados europeos mostraron resultados más mixtos, con un desempeño más sólido en países con tradiciones establecidas de películas de terror y resultados más débiles en territorios donde las películas orientadas a la familia suelen dominar los estrenos navideños. La decisión de un lanzamiento de la película exclusivamente en los teatros, en lugar de simultáneamente en plataformas de streaming, como se había hecho con la original, que se refleja en toda la industria, se aleja de día y fecha de las estrategias de liberación que había caracterizado a la pandemia de la época de los modelos de distribución. Universal Pictures y Blumhouse sentía seguro de que la película, fanático de la base de apoyo, apoyaría teatral de asistencia y principios de la caja de desempeño de la oficina validado esta estrategia. La ventana teatral exclusiva de Las estaba planeada para extenderse durante la temporada navideña de Las Vegas, con disponibilidad de transmisión en Peacock programada para el 4 de abril de 2026, aproximadamente 4 meses después del estreno en cines. Veredicto crítico, evaluaciones profesionales y reconocimientos. La recepción crítica de Five Nights at Freddy's 2 reflejó los desafíos inherentes que enfrentan las secuelas de películas de terror que deben equilibrar las expectativas fanáticas, la viabilidad comercial y la integridad artística. Con una puntuación de los críticos de Rotten Tomatoes del 12% basada en 60 reseñas, la película enfrentó una evaluación crítica significativamente más dura que su predecesora, aunque las puntuaciones de audiencia se mantuvieron considerablemente más altas, lo que indica una desconexión entre críticos profesionales y espectadores en general que se ha vuelto cada vez más común en el cine de género. Los críticos elogiaron con frecuencia los logros técnicos, en particular el trabajo animatrónico y el diseño de producción, al tiempo que criticaron lo que percibían como incoherencia narrativa y excesiva dependencia en la mitología de la franquicia que excluía a los espectadores ocasionales. La puntuación media ponderada de Metacritic de 32 sobre 100, basada en 15 reseñas de críticos que indicaban reseñas generalmente desfavorables, reflejaba preocupaciones críticas similares sobre la narración de historias y el desarrollo de personajes.
Críticos como Megan Garside de Games Radar Plus ofrecieron evaluaciones más matizadas, elogiando los animatrónicos mejorados y puñado de sustos efectivos, mientras criticaba las historias confusa y desarrollo débil del personaje. Sin embargo, estas reacciones críticas mixtas no afectaron significativamente el entusiasmo de la audiencia, con métricas de redes sociales que mostraron un compromiso positivo sostenido y fuertes recomendaciones de boca en boca entre los grupos demográficos objetivo. Los logros técnicos de las películas recibieron el reconocimiento de organizaciones especializadas de la industria, con particular reconocimiento de los trabajos prácticos de efectos y diseño de sonido, que habían elevado la producción por encima de las ofertas típicas de género. Jim Henson's Creature Shop recibió elogios especiales de las Visual Effects Society por sus innovadoras técnicas animatrónicas, mientras que la partitura de The Newton Brothers recibió elogios de organizaciones de compositores por su efectiva combinación de elementos electrónicos y orquestales. Estas técnicas, reconocimientos, validaron las creativas compromiso del equipo de una práctica artesanal en una industria cada vez más dominado por los efectos digitales. Influencia cultural, impacto en el cine y la sociedad. El impacto cultural de Five Nights at Freddy's 2 se extiende mucho más allá de las métricas cinematográficas tradicionales, representando una continuación y expansión de la posición única de la franquicia dentro de la cultura popular contemporánea. El estreno de las películas coincidió con un renovado interés académico y crítico en adaptaciones de juegos independientes como textos culturales legítimos, con académicos que comenzaron a examinar cómo las propiedades que se originaron en los medios digitales independientes podrían traducir con éxito producciones de un estudio importante, manteniendo su voz auténtica e integridad artística. Los programas de universidades y estudios de medios comenzaron a incorporar el análisis de la franquicia Five Nights at Freddy's en los cursos que examinan la narración transmedia y la participación de la comunidad de fanáticos. El enfoque de las películas a efectos prácticos en una era dominada por los gráficos por computadora provocó una discusión en la industria sobre el valor de las técnicas artesanales en la cinematografía moderna. Jim Henson's Creature Shop reportó aumentos significativos en las consultas de proyectos luego del estreno de la película, lo que sugiere que otras producciones estaban reconsiderando la efectividad de los enfoques prácticos para el diseño de criaturas y la creación de personajes. Este renovado interés en los efectos prácticos reflejó movimientos culturales más amplios hacia la autenticidad y la artesanía que habían estado surgiendo en varias disciplinas artísticas durante mediados de la década de 2020. El éxito continuo de las franquicias también influyó en las discusiones sobre propiedad intelectual independiente y propiedad de creadores en industrias de medios. La retención del control creativo de Scott Cawthon durante todo el proceso de adaptación se convirtió en un modelo para otros creadores independientes que buscaban entablar relaciones con los principales estudios, manteniendo la visión artística. Los programas de las facultades de Derecho y de la industria del entretenimiento comenzaron a examinar la franquicia Five Nights at Freddy's como un estudio de caso en un exitoso desarrollo de medios controlado por creadores, particularmente relevante cómo las plataformas digitales continuaron democratizando la creación y distribución de contenido en las industrias del entretenimiento.